oyen a alguien decir de una tercera persona que tiene, por ejemplo, el corazón de acero, seguro que no es un neandertal, seguro que es un homínido como nosotros, porque somos los únicos, con relación al resto de los animales, que pueden mezclar un material, el acero, con la biología, un corazón. Es aquí donde yacen los orígenes de la ciencia, la religión, el arte y la música. Las escenas de vida de los homínidos que nos precedieron acuden a nuestra imaginación repletas de sonidos guturales, de gritos de dolor o de alegría. Junto a estas, también está el silencio alrededor del fuego crepitante o el ruido del tallado en piedra o madera. ¿Y la música? Pocas veces se piensa en la música. En el tarareo mientras recogían frutos, en los cantos colectivos para las celebraciones, en los juegos de niños. En un yacimiento neandertal se encontró el instrumento musical más antiguo que conocemos, una pequeña flauta de hace unos 60.000 años. Y es que los indicios arqueológicos y del registro fósil son cada vez más claros a la hora de dar a la música la importancia que merece. Fue y es uno de los principales sistemas de comunicación entre los seres humanos, además de constituir una forma esencial de expresión y generación de sentimientos. De la misma forma que Steven Pinker se refería al instinto de hablar, algunos musicólogos aluden ahora al instinto de cantar. Otros declaran que la música coevolucionó con el lenguaje y reabren así el debate sobre los orígenes de la música, en el que las últimas corrientes de la psicología evolutiva aseguran que el lenguaje durante su evolución habría pasado por una fase musical. Entre los musicólogos también se ha lanzado la idea de que hubo un modo de pensamiento y de acción no verbal, prelingüístico, muy cercano a la expresión musical. De hecho, sabemos que todos los niños, sin importar la cultura, poseen predisposiciones para la adquisición de aptitudes musicales. Para conocer los orígenes y la evolución de la música, hay que acudir entonces a campos como la neurobiología, el desarrollo infantil, la psicología de las emociones y los sistemas de comunicación de los primates no humanos. Los registros fósil y arqueológico están ayudando también a desentrañar el pasado de la música y su papel en la evolución de los homínidos. Una sugestiva propuesta se centra en la última especie que convivió con la nuestra durante casi 60.000 años hasta su extinción hace 30.000. Sabemos que el cerebro de los neandertales superaba en volumen al nuestro en un 25%. Esto afectaba sobre todo a la zona de la corteza prefrontal. La propuesta del arqueólogo Steven Mithen es que esa diferencia provendría de una comunicación basada más bien en la música que en el lenguaje tal y como lo conocemos hoy. Los neandertales, religiosos, artísticos, compasivos entre los miembros del grupo, muy hábiles en la caza, habrían tenido un gran desarrollo de sus capacidades musicales, lo que podría explicar el gran tamaño de su cerebro. Steven Mithen es catedrático de arqueología de la Universidad de Reading. Conjugando su interés en las excavaciones y el trabajo de campo con su conocimiento en psicología y neurociencia, Mithen integra estas disciplinas en el estudio de la evolución de la mente humana. Entre sus obras destacan La prehistoria de la mente y El canto del neandertal. En uno de tus libros tan bien documentados, La prehistoria de la mente, decías algo que me hizo comprender por primera vez, o darme cuenta por primera vez, de que alguien me explicaba por fin cuál es la diferencia entre los primates y los homínidos, nosotros. Porque decías que esa diferencia no estaba relacionada tanto con la capacidad de fabricar instrumentos, puesto que otros animales también lo hacen, ni tampoco con el habla, puesto que hay otros que también se comunican muy bien, sino que tenía que ver con un cambio en el cerebro, en la capacidad de generar metáforas y analogías, esta especie de integración de diferentes dominios, de la que, los seres humanos aparentemente
ya éramos capaces de hacer hace 60.000 años. Y decías que este había sido el principio del arte, de las ciencias y de la religión. En los últimos 100 años se han propuesto diferentes ideas sobre lo que nos hace humanos. Primero, la capacidad de fabricar herramientas. Luego fue la capacidad del lenguaje. Luego la capacidad de tener relaciones sociales complejas. Pero ahora sabemos que los monos, muchos pájaros y otros animales también tienen estas capacidades. Pero estoy seguro que un neandertal no podía decir: mi hija es tan bonita como una flor, porque esto querría decir el poder establecer un vínculo entre dos entidades diferentes, cosa que no eran capaces de hacer. O mi hijo es tan valiente como un león. Estas dos metáforas son fundamentales en el desarrollo de la ciencia, el arte y la religión en nuestra sociedad. Una vez que se posee la capacidad de crear metáforas, surgen muchos de estos dominios de actividad o formas de pensar. Steve, ¿querría decir esto que el neandertal, como no tenía esta capacidad de establecer las relaciones de mi hijo es tan valiente como un león, como has dicho, ¿quiere esto decir que tampoco podía hablar o cantar o componer música? No, creo que tenían una forma de lenguaje, pero no como el lenguaje que tenemos en la actualidad. Creo que los neandertales, para expresar sus emociones, para poder comunicarse sin un lenguaje como el nuestro, debían tener una gran musicalidad en la voz y también en los movimientos. Cuando digo música, hablo de la danza, de los movimientos corporales, de la postura y la gestualización, que es tan importante como la vocalización. O sea que lo que sugieres es que la música... Bueno, hay quien dice que la música es muy similar al lenguaje, pero tú vas más allá y dices que la música es una forma de lenguaje o era una forma de comunicación. Sí, creo que la música y el lenguaje tienen semejanzas y diferencias muy profundas. El lenguaje es fantástico para comunicar información. Hablamos utilizando el lenguaje para contar lo que estamos pensando. La música también es fantástica para expresar las emociones y la forma en que nos sentimos y para expresar los estados de ánimo. Y también para expresar compromiso, cuando tenemos un grupo de personas y queremos desarrollar una cierta sensación de cohesión. Como los fans de un club de fútbol que cantan todos juntos. Es decir, que la música es una forma de cohesión social y además expresa emociones individuales. La música y el lenguaje son muy similares y estoy seguro de que tuvieron un origen común y provienen de una forma única de comunicación que tenía elementos musicales y lingüísticos. Si regresamos a los ancestros humanos, como los Australopithecus de hace 3 o 4 millones de años, como Lucy. Sí, como Lucy. Imaginemos a la Lucy, al lado de un río. Tú estás diciendo probablemente para que ella pudiera comunicar con otros, escogía una mezcla de música y lenguaje. Sí, para poner un ejemplo, Lucy no es el caso, porque murió joven, pero sus padres debieron tener más hijos que tuvieron hijos, y seguro que a esos hijos les cantaban para calmarlos y hacerles sentirse bien. ¿Hace 3 millones de años? Sí, desde luego. No estoy diciendo que cantaran usando palabras, sino variaciones de imágenes y de melodías. La música está por todas partes, dando emoción en las películas, en la iglesia, en las madres con sus bebés, en las tareas más cotidianas. Se han encontrado instrumentos musicales en los restos más antiguos de los primeros humanos, por lo que es evidente que nos ha acompañado desde que el hombre es hombre. Todas las culturas, sin excepción, han sido musicales y es que nuestro aprecio por este arte parece ser innato. Prueba de ello es que los niños de 2 años de edad ya pueden distinguir entre sonidos disonantes y armónicos. Por tanto, podemos afirmar que la música es una cualidad inherente al hombre y universal, con un papel fundamental en la vida de todos nosotros, tanto para los que la escuchan como para los que la crean. Pero, ¿para qué sirve la música?
Hasta hace poco se la consideraba poco importante, algo así como el fruto de una casualidad, pero de un tiempo a esta parte se le ha comenzado a buscar una función dentro de la evolución humana. Se dice incluso que el instinto de cantar podría ser tan poderoso como el de hablar, y que la música podría haber supuesto un estadio anterior al lenguaje, su punto de partida. También se dice que podría haber ayudado en el cortejo y que podría haber servido para promover la cohesión social en los grupos humanos de muchos miembros. Su significado todavía es un misterio. De momento lo único que sabemos es que resulta la vía más directa a nuestras emociones más profundas. Lo que parece importante, trascendental, es el bipedismo. Es decir, que cuando se camina erecto, podemos liberar las manos para hacer, por ejemplo, oye, este tipo de Sí, por supuesto, mira esto. Es una reproducción, pero es casi idéntica a un artefacto de la era de piedra. No del tipo de los que hacía Lucy, sino de 2 millones de años más tarde, del Homo ergaster, Homo erecto, Homo heidelbergense, Homo neandertal. Aquellos que ya tenían las manos liberadas para poder hacerlo. Sí, tenían las manos libres, pero también tenían muchas más cosas. Porque para hacer una herramienta como esta, es necesario tener una gran habilidad. No es fácil. Si observamos la simetría de estos artefactos, tienen una estética preciosa y además tienen un tacto maravilloso. Es decir, que estos homínidos tenían un cierto sentido estético, que no solo se manifiesta en los artefactos de piedra, también a través de los cantos y de los movimientos y de la vida en general. Hablando de la estructura de la mente, ahora sabemos dónde está localizado el habla en el cerebro. Lo sabemos. ¿Hay también un lugar para la música? Hasta cierto punto sí. Cada vez sabemos más sobre los centros del lenguaje, como el área de Broca y la de Wernicke. También sabemos que el lenguaje necesita de unas redes neuronales que están muy extendidas en el cerebro. De la misma manera, la música también debe tener unos centros clave en el cerebro. Y puede que estén en un área muy similar a la del lenguaje. Sabemos esto porque en la actualidad hay gente que por nacimiento o por una enfermedad han perdido el lenguaje, pero mantienen las habilidades musicales. Y existen niños que padecen autismo, pero que son fantásticos para la música. Partes de su cerebro se relacionan con la música y pueden tocar instrumentos y leer partituras y memorizar. Y tienen unas habilidades musicales fantásticas. Las áreas exactas no son las mismas. Sí, claro. Pueden olvidarse del lenguaje, perderlo. Y los adultos también. Sí, hay muchos adultos que han sufrido, por ejemplo, una embolia, han perdido parte del cerebro y sin embargo mantienen la habilidad musical. Y en ocasiones esta habilidad incluso aumenta. También tenemos otros que expresan cosas como la música para mí es un sonido feo, no la aguanto. Y es porque han perdido la apreciación del ritmo y la melodía. Pero no sabemos dónde está localizada. Es muy difícil. Alguna gente dice que es muy generalizado por todo. Creo que debe ser una red neuronal específica, pero probablemente está muy extendida por el cerebro. Se podría aislar la red de la música, pero no decir que se sabe dónde reside la música. Esto sería incorrecto. Sería regresar al siglo XIX y al uso de la frenología para decir que la música está ahí y el lenguaje ahí. Sabemos que el cerebro es mucho más complejo que eso.